Buenas tardes, soy Antonina Bojna y esta presentación se titula Liderazgos religiosos feministas, viabilidad y actitudes. En primer lugar, queremos poner de relieve pues, la relación compleja y complicada entre estos tres aspectos, entre estas tres magnitudes. Por lo tanto, en primer lugar, como han podido ver en los objetivos y en la metodología, intentaremos delimitar el alcance de las mismas, tanto del término religiosidad como del liderazgo y del feminismo. Después, muy brevemente, presentaremos unas pinceladas de dos casos de éxito de las fundaciones de Teresa de Jesús y de las claves del liderazgo feminista de Marcela Lagarde. Luego, en primer lugar, lo que presentaremos es una situación de la religión y de lo religioso, muy someramente, para después pasar a definir lo que entendemos por liderazgo y cuáles son sus características. Finalmente, también explicar la diferencia entre lo que es el feminismo y la teología feminista en cuanto lo referente al ámbito religioso dentro del feminismo. El caso de Teresa de Jesús y de Marcela Lagarde serán como ejemplos de cómo se articulan estas tres magnitudes, además con una diferencia de 500 años, o sea que son ejemplos muy alejados, para finalmente pues, presentar la posibilidad de conjugar y articular la religiosidad, el liderazgo y feminismo y cuáles serían las actitudes. Bien. Entonces, en primer lugar, afirmaríamos que la religiosidad es un concepto ambiguo en la sociedad actual. También, hablando de casos de éxito, nos referimos al cristianismo, que por supuesto no agota ni limita lo que sería la religiosidad. En cuanto a las instituciones, vemos que no solamente el cristianismo, sino otras religiones carecen de un reconocimiento hacia las mujeres, sobre todo en las praxis, ¿no? Ministeriales, a nivel de liderazgos, ¿no? Entonces sería de por sí un reto. Y luego también muchas veces están utilizadas las religiones, la religiosidad, desde un aspecto ideológico que pues, justifica ciertos actos, pues, como podían ser, como se utiliza a veces el Islam o en su momento el cristianismo o catolicismo pues, en Irlanda recientemente. Por lo tanto, descubrimos dentro de lo que es la conceptualización, que en el texto escrito pues, lo describimos un poquito más, de poca relevancia en cuanto fuera del ámbito religioso, en cuanto a extra, y luego un autoritarismo patriarcal machista dentro del mismo. Sin olvidar, como pone de manifiesto Lluís Oviedo, un segundo nivel de lo religioso que a veces se obvia o a veces se ignora, que es precisamente el de la experiencia religiosa de Dios, una experiencia liberadora, una experiencia de esperanza y fe, que entre tanta oferta de praxis de religiones orientales a veces pues nos falta profundizar en su contexto y en su materia, y lo tenemos aquí también en el Occidente. Por otro lado, desde liderazgo, para citar a la eminencia que sería Daniel Goleman, él comenta que liderar es hacer que se hagan las cosas. Además, se hagan las cosas tal como las pide el líder, pero a diferencia de una manipulación, que sería que las cosas se hicieran sin consentimiento de las personas, todo lo contrario, el líder inspira, el líder influye, que la gente considere las cosas como suyas, ¿no? lo que hace. Entonces vamos a coger un ejemplo, ¿no? En cuanto para delimitar también el ámbito del liderazgo desde la experiencia empresarial y de gestión de equipos, que es donde más tangiblemente dentro de la academia se ha podido trabajar, estudiar este aspecto, ¿no? Dentro de las normas metodológicas y académicas. Lo que sugeriría que habría 4 dimensiones humanas manejadas por un buen líder, que es el autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. Y en primer lugar, por supuesto, un líder necesitaría crear equipos. Eh, para eso necesita transmitir confianza, adquirir esta actitud de
de que la gente confíe en uno. Y por supuesto, ¿no?, desempeñar este marketing emocional o neuroventas, como se a veces trata, de influencia en las personas, una influencia positiva que saca lo mejor. Resumiendo, con Daniel Goleman, un liderazgo funciona a través de las emociones humanas. Lo primero que debe hacer un líder es liderarse a sí mismo. Los líderes deben ser expertos en 3 clases de atención. La primera es la conciencia sobre uno mismo, la capacidad de gestionar las propias emociones. La segunda es la conciencia sobre las personas. Y la tercera es la atención exterior, organización, sector y sistemas. En tercer lugar, tratamos de la magnitud del feminismo, que, como podemos ver, pues en cuanto al movimiento, en Europa al menos se inicia hacia la Revolución Francesa, mientras que un siglo más tarde que llega desde Estados Unidos una reflexión ordenada que podría ser The Woman Bible de Elizabeth Cady Stanton. Entonces vemos que este movimiento es sobre todo un movimiento de transformación social, y después se hace una crítica o una reflexión más ordenada, que también sería al compás como la experiencia religiosa, al menos en el cristianismo, de primero la experiencia de Jesús y después unos textos escritos o unos concilios o unas doctrinas, ¿no? En todo caso, lo que prevalece tanto en el pensamiento teológico como en el feminismo como movimiento es la necesidad de dar prioridad a la propia experiencia de las mujeres, como dice Maridelli, crear la propia tradición para que no hable por sí misma, sino para la humanidad. Entonces, las diferentes teologías feministas o incluso la teología queer plantearía un objetivo del liderazgo teológico, que sería producir el cambio no solamente en la vida de las mujeres, incrementando su participación en la Iglesia y en la sociedad, ¿no?, a estilo de paridad, sino la transformación de las estructuras sociales y eclesiales, con el fin de capacitar a toda la humanidad, tanto a los varones como a las mujeres, en una praxis comprometida con el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, como dice Elizabeth Schussler Fiorenza, hablaríamos de un trabajo comprometido con toda la humanidad para hacerse política y universal. Entonces, uno de los casos de éxito tendremos precisamente el de Teresa de Jesús, que en sus fundaciones que es un libro pues a finales de su vida, donde se relata cómo fundaba, cómo edificaba las comunidades y las casas, que ella misma lo gestionaba, no había un gestor externo. Entonces, cómo el cometido religioso y empresarial mundano se unen en la misma tarea, ¿no? Hay como un dualismo que también lo pondrá de manifiesto Marcela Lagarde. Vemos una terminología muy rica y conocimiento por parte de Teresa de Jesús de la terminología como renta, como deuda, como escritura, bueno, todo lo relacionado con lo que conlleva una fundación, y la diferencia entre el negocio, ¿no?, la negación del ocio, que apasiona, implica, hace que uno se vuelve creativo, que busque redes, contra trabajo, que sería una labor y de esfuerzo, puramente de esfuerzo. Su liderazgo podríamos denominar como encarnacional, o sea, en el sentido de que conjuga lo religioso y lo mundano, lo empresarial en una realidad. Y su secreto está en que consigue crear redes más allá, no solamente dentro de sus comunidades, sino más allá de su círculo de influencia, que así también consigue el apoyo de fuera de su propia estructura. Por otro lado tenemos a Marcela Lagarde, vuelvo a insistir, 5 siglos de diferencia entre ambas experiencias, hablamos de una antropóloga renombrada mexicana, que conjuga incluso a nivel lingüístico unos términos como autonomía entrañable, negociaciones en el amor, incluso cito aquí, sin seducción no hay posibilidad de liderazgo,
Se trata de estos tópicos pues empresariales, de liderazgo, como autonomía, negociaciones, con los tópicos de cuidado femeninos como entrañable, el amor, seducción incluso, eh, poniendo de relieve que esta terminología no se debe cambiar, sino se debe orientar a, a una inclusividad donde no haya dualismo entre lo religioso, lo trascendente, lo mundano, lo natural, lo cultural, lo femenino, lo masculino, sino que ahí está la aportación del feminismo al liderazgo, ¿no? Esta vertiente, este sesgo de cuidado que ha sido privado, ¿no? Para las mujeres. Entonces ella establece un triple marco metodológico, ontológico, político y ético, donde todas las mujeres dentro de su diversidad pues adquieren un acuerdo de mínimos, ¿no? Que es la condición sexuada, y donde destacan las capacidades, las características y los retos, ¿no? Del liderazgo, este entrañable empoderamiento, autoestima y equidad. Lagarde llama empoderamiento la distinción de que no es lo mismo tener recursos que bienes, como tampoco es lo mismo tener derechos que poderes. En la visión del empoderamiento están articulados todos, los recursos, los derechos, los bienes y los poderes. Eso significa que no queremos tener recursos sin derechos, derechos sin bienes o todo lo demás sin poderes. Es una propuesta política compleja. Empoderarnos es transformarnos desde el punto de vista de nuestra configuración política. Entonces, hace falta que las mujeres escribamos nuestra propia historia, cojamos ejemplos de las pioneras y en ausencia de las tradiciones generemos una visión y un proyecto de futuro propio a partir del liderazgo que ofrezca un abanico nuevo de modelos. Entre las capacidades de las mujeres líderes entraría la negociación, la conexión vital, la autonomía que aporta la novedad, y las características principales sería precisamente esta conciencia histórica, la diferencia sexual como un valor, la equidad, la práctica de la igualdad, la resignificación del tiempo, la independencia y la autonomía, la capacidad de goce y creación. Y entre los retos precisamente podríamos enumerar la eliminación de los prejuicios y del sectarismo, desmontar el machismo, romper con el heroísmo, martirio y los sueños de omnipotencia. Aquí están también presentados los títulos de sus libros más importantes. Por último, ¿cuál sería la viabilidad de conjugar estas tres magnitudes? Pues la parábola del administrador injusto del Evangelio de Lucas, ¿no? Presenta una ambigüedad, ¿no? Que sería el término precisamente que conjuga estos tres conceptos, ¿no? Que se trata de un administrador a cuyo señor le pilla en gestiones pues no acertadas, y él, para pues no quedarse sin nada, lo que hace es llamar a todos los deudores para que reduzcan sus deudas, y encima, sobre todo, cuando se entera de esto el señor recibe un halago. O sea, hay una ambigüedad y un criterio de justicia que no entendemos, pero esa es un poco la tónica. En las fundaciones vemos que no hay un buen líder sin que tenga experiencia en estos negocios, en los negocios mundanos. Por otro lado, Lagarde nos descubre los procedimientos metodológicos para que eviten los dualismos excluyentes, donde las mujeres dentro de la religiosidad o dentro de lo que es el mundo empresarial puedan ser excluidas por su condición sexuada. Y luego necesitamos, ¿no? entre otras conclusiones, es transformar el lenguaje, pero no descartar lo que ya se ha avanzado en la terminología del liderazgo, sino proyectarlo en clave feminista para que pueda realmente ser reflejo de un proyecto a nivel de género humano, ¿no? Para toda la humanidad. Entre las actitudes de este liderazgo encarnacional hablaríamos de
de un reto, ¿no? De dejar de tener el máximo protagonismo, esta singularidad del líder, mantenerlo, que marca un antes y un después dentro de su propia tradición. Se trata de un liderazgo diversificado, adaptado y fundado en el cuidado, cuyo reto sería crear comunidades como si fuera un negocio sin ánimo de lucro. Los bienes de este planeta están destinados para un crecimiento de todos y su administración está puesta en las manos de los líderes. La codicia y el reparto de bienes no equitativo que presenciamos en la mayoría de los negocios actuales, junto con la injusticia que afecta al 99% de la humanidad, hace que los liderazgos religiosos feministas disruptivos sean un signo de los tiempos, un reto para los negocios y para la religión actuales. Muchísimas gracias.